Bueno, retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tal y como le habíamos informado antes de irnos a la pausa, tenemos el grato placer, el honor de compartir aquí en este Tribunal de la Tarde con una lumbrera de la medicina, con el doctor José Joaquín Puello, uno de los neurocirujanos más completos, mejor preparados que tiene nuestro país. Un honor y un orgullo que sea de nuestra tierra. Doctor, un placer tenerlo. Buenas tardes. Gracias, qué bueno que estamos otra vez en este conversatorio. Pidiéndoles excusa porque ahora fue cuando pude salir del hospital, ¿no? Pero aquí estoy. No, sabemos las ocupaciones suyas, las vidas que ha salvado en todo este proceso. Doctor, háblenos un poco de esta nueva situación que se ha presentado. En el fin de semana las autoridades dan a conocer que tenemos prácticamente récords con los casos positivos, dan a informar también que han fallecido 11 personas. Y ahora también se habla de que ya en nuestro país está en presencia la nueva cepa del coronavirus. ¿Qué tiene usted que decirle a la población dominicana en este sentido? Bueno, sobre la primera pregunta, definitivamente ha habido un aumento de los casos. Era de esperarse porque recuerden ustedes que este ha sido la secuela de las fiestas navideñas, la aglomeración, las fiestas en bajo techo, ¿cómo se llama? Bodas que hubo, servicios religiosos, o sea, hubo aglomeración. Hubo aglomeración también en los barrios de alta, vamos a decir, de alto nivel económico, igualmente en los de nivel económico medio, en nuestros barrios, alrededor de los colmadones. Bueno, las noticias ustedes las vieron, hubo hasta discotecas clandestinas funcionando. Sí, Entonces era de esperarse y la razón fundamental es que si uno se contagia hoy, en este momento que estamos hablando nosotros, realmente no se va a manifestar el número de contagiados hasta 5, 7, 10, 12 días después. Entonces estamos viviendo, por así decirlo, la secuela de las fiestas navideñas. El control del tránsito, que ha sido muy difícil, ustedes lo saben, el control del metro, muy difícil, de las guaguas. Y fíjense ustedes también que hubo un tema que habíamos dicho los médicos y fue el que tiene que ver con el viaje de muchas personas a ver sus familiares en el interior del país. Las guaguas llenas, los autobuses repletos, había poco distanciamiento y de hecho las mismas compras de los juguetes, todo eso, si ustedes empiezan a unir todos esos elementos, se dan cuenta o se van a dar cuenta que no es de extrañar lo que ha pasado, lo que está pasando en el fin de semana. Por otro lado, hay algo interesante y doloroso, y es que estamos viendo que más personas jóvenes se están contagiando. Y eso también revela que ha habido una flexibilización entre el aceptar las medidas restrictivas que han impuesto las autoridades sanitarias en las diferentes ciudades y en los centros suburbanos de nuestra nación. En cuanto a la cepa, yo acabo de ver, perdón, vi sí. anoche el mapa del mundo entero de las nuevas cepas. República Dominicana no está incluida todavía. Aquí en el continente americano tenemos seguro hasta el día de hoy, por lo menos hasta anoche. Tenemos Brasil, que sí lo tiene, México también lo tiene, Chile, todo Chile completo lo tiene, la nueva cepa, que es la 500-01Y, esa es la nueva cepa. Sí. Y sin embargo, nosotros no estamos incluidos todavía, lo cual es una gran noticia. A la pregunta de que si puede llegar, claro que puede llegar, siempre y cuando venga una persona infectada y no se ponga en cuarentena, nosotros podemos, una sola persona puede realmente traer la nueva cepa, tal y como ocurrió en Chile de un viajero que vino de Europa, una viajera y la introdujo en Chile. Sí. Y el caso de Perú,
que ustedes saben bien que está realmente en veremos, como decimos. Ecuador sí lo tiene. Y otra cosa que voy a comentar es que cuando vi el mapa de las nuevas cepas, Jamaica lo tiene, aquí al lado nuestro. Wow, cerca de Sí, nosotros. cerca de nosotros, apenas unas millas. Pero de todas maneras, se ingresó algún viajero con la nueva cepa, perdón, se ingresó algún viajero y no tiene la nueva cepa, todavía no la tenemos. Esperemos lo que va a decir realmente el Ministerio de Salud en los ¿Alguna, Sí, próximos días. alguna recomendación, doctor, ya que tenemos la sí. proximidad de Jamaica y de otros países que tenemos contactos comerciales y alguna recomendación para las Bueno, autoridades en ese sentido? la recomendación esencialmente es lo ideal, porque a veces lo ideal no es posible, ¿no? Lo ideal es que donde están las nuevas cepas no puedan entrar al país, eso sería lo Sí. ideal. Y por otro lado, también debemos, si vienen de países, a veces eso es tan difícil de controlar, ya sea por mar o por avión, por aire. Si viene de otro país, que donde está, de otros países donde está la cepa, ustedes saben que una persona puede llegar y en el momento que le hacemos la prueba estar negativo y después Negativo. estar positivo, porque puede estar en pleno periodo de incubación. Sí. Entonces, fíjense qué difícil es el manejo de la transmisión, del contagio del coronavirus. De hecho, ustedes vieron lo que le pasó a don Adriano Sí, el Espaillat, senador Espaillat, sí. el senador Ujú, Espaillat. ujú, Ustedes ujú. vieron claramente y la gente se sorprendió que lo Sí, vacunaron y salió positivo. Ahí lo que ocurrió casi con absoluta seguridad es que en el momento en que él se vacunaba ya estaba incubando la enfermedad y por lo tanto la vacuna no cura. Lo sí, que la vacuna hace es evitar que el virus sí, nos contagie. sí, Entonces, todas estas cosas son interesantes desde el punto de vista médico y a la gente miren, a la gente hay que estarle diciendo constantemente lo que está pasando. A veces las sí, noticias no nos gustan que a todos los dominicanos y al ser humano en general le encanta que le den noticias agradables, pero la medicina es la medicina, ¿cómo se llama? La evidencia científica es evidencia científica. Y nosotros los médicos tenemos que decirle, independientemente de lo que eso pueda significar desde el punto social, económico, político, Claro. religioso, étnico, etcétera, porque la medicina practicada con absoluta veracidad y con absoluta independencia de criterio académico y el sí, criterio médico, esa es la buena sí. medicina, aunque a veces las noticias no nos gusten. Ustedes no se imaginan, y esto es un tema lo que yo vivo a diario. ¿Ustedes creen que a mí me gusta decirle a un paciente que tiene un cáncer en la cabeza? Claro que no. No me gusta, es una mala noticia, pero Sí, tengo que decirlo, porque es la única manera de que los familiares y el paciente entiendan que tenemos que proceder a tratamientos a veces muy invasivos, muy dolorosos, muy largos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, etcétera. Entonces, la medicina se trata de todo esto, de que ahí la política como tal, y las creencias religiosas o no religiosas, el estatus social, no debe intervenir con las cosas que nosotros sabemos de la medicina sí, académica, no la que a veces salen las noticias que no están soportadas por sí. vamos a decir, ninguna prueba realmente sin contradicción. Sí, doctor, cuando hablamos de una nueva cepa y escuchamos este bombardeo de informaciones, entre ellas que es altamente contagiosa, términos reales, científicos, ¿esto qué representa, verdad, con relación al SARS-CoV-19 que ya pues conocemos y que estamos padeciendo en términos de pandemia? Sí, lo que eso significa es lo que ha pasado siempre con los virus. No hay un solo virus que no haya mutado en toda la historia de la medicina. Repito, en toda la historia de la medicina, todos los virus han mutado. El virus muta por múltiples razones. Y la mutación en el caso del coronavirus no significa, bajo ningún concepto, que la vacuna o las vacunas
van a ser inefectivas, no, van a ser eficaces, porque lo que las vacunas hacen es reforzar nuestro sistema inmunitario. No es que ataque el virus, no, bajo ningún concepto. El virus se ataca de otra manera, iba a ser atacado de otra manera, con otro tipo de herramientas farmacológicas, los inmunomoduladores, etcétera, una serie de los anticuerpos monoclonales, los nanoanticuerpos que están de moda ahora. Entonces, el virus puede ser atacado de otra manera, pero la vacuna o las vacunas lo que hace es reforzar el sistema inmunitario para cuando ese virus nos toque, la célula nuestra se pueda defender. Entonces, simplemente, ¿cuál es mi consejo a la población? Que inmediatamente lleguen las vacunas, la primera que llegue nos la debemos poner todos. Estoy totalmente convencido que ese es el camino que tenemos que seguir. Sí. Doctor, y ya que Doctora, usted hace referencia al Sí. tema de las vacunas, hemos escuchado incluso algunas confusiones con relación a cuál es la vacuna más apropiada en función de nuestro clima, si es un tema de que la AstraZeneca, otra nos conviene por el tema del costo, de efectividad. Sí, mira, esos son ¿cómo te digo? Esa es la periferia de la vacuna. Ahora bien, la gente que me escuche lo que voy a decir, cualquier vacuna que tenga una efectividad mínima o hasta un 70% es excelente. Excelente para la población dominicana. Si es de 90, mejor. Si es de 94 o 95%, todavía mejor. Pero en epidemiología, una vacuna que sea efectiva en 70 de cada 100 personas que se vacunen es excelente para detener la progresión de la pandemia. A la pregunta de qué tiempo puede tomarse todo esto, en términos puramente cronológicos, vacunar nosotros unos 5 millones de personas, probablemente eso nos va a tomar todo el año 21. Lo que quiere decir que para finales de años es que nosotros vamos a empezar a ver realmente el efecto de las vacunas. Ya después del otoño, nosotros debemos empezar a ver ya la disminución importante del contagio aquí en República Dominicana. ¿Cuánto tiempo va a durar el coronavirus? No lo sabemos, pero tenemos idea, tenemos idea. ¿Por qué tenemos ideas? Tenemos ideas al respecto porque los epidemiólogos ya manejaron las crisis del coronavirus del 2004 y la del 2006. O sea, ya el corona ha estado entre nosotros y todavía andan algunos casos de aquel coronavirus, todavía están, algunos casos aparecen de vez en cuando. Entonces, es posible que todo esto ya para finales del 21 esté controlado, pero el virus puede durar todavía todo el año 22, el año 23, hasta quizás el 24, como decía un gran virólogo anoche en una conferencia de prensa importante de una de las universidades de más tradición en Estados Unidos, pero ya no nos va a hacer daño. Entonces, de hecho, la idea es que nos vacunemos tempranamente en este primer trimestre para ver si ya para finales de año nosotros podemos estar dentro de una cotidianidad que nunca va a ser igual, nos vamos a tener que estar defendiendo continuamente. Recuerden que los virus existen, no solamente existen, los humanos hemos sido lo suficientemente irresponsables para atacar lo que es el equilibrio ecológico, el equilibrio del medio ambiente, y por lo tanto, a medida que nosotros invadimos las grandes forestas, las grandes junglas, las grandes selvas, en esa misma medida los virus nos atacan porque están ahí todo el tiempo en animales exóticos, pero también en animales que conocemos perfectamente bien. Por ejemplo, el, el murciélago, que es un animal que a través de su orina y a través de sus materias fecales esparce los virus que tiene y lo puede llevar
a transmitirse a los seres humanos. Entonces, vamos a estar en constante lucha con los virus. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hay suficiente plataforma tecnológica para cuando venga un nuevo coronavirus u otro tipo de virus, nosotros vamos a poder lograr las vacunas más rápidamente. Cuando yo aprendí en la escuela de medicina, estoy hablando de la década del 50 al 60, que las vacunas tardaban 10, 15 años, eso es historia. Ya eso no es así. Las vacunas pueden ser hechas ahora en 4, 5, 6 meses por dos razones fundamentales. Y por Dios, que la gente no siga repitiendo esta mentira porque hiere, insulta a la inteligencia de la gente que hace ciencia pura. Las vacunas ahora se producen más rápidamente por dos razones. La que ya mencioné, la plataforma tecnológica, y en segundo lugar, mis queridos amigos, la inversión. La inversión ha sido extraordinaria para poder producir las vacunas y era lo que hacía falta, que se invirtieran miles de millones de dólares para que se contratara personal que iba a trabajar en los grandes centros de virología. Y por eso es que tenemos las vacunas tan tempranamente. No ha sido, miren, esto no ha sido fortuito, tampoco es una sorpresa. Sabíamos desde muy al principio del año pasado, sabíamos que las vacunas iban a venir rápidamente. Y ya para abril del año pasado teníamos los primeros vacunados. O sea, la vacuna inmediatamente, tan pronto los chinos nos hablaron del genoma del virus, inmediatamente se comenzaron a preparar las vacunas. Sí, doctor Puello. Sí, doctor. Con relación a las vacunas, una persona que ya se haya vacunado, ¿verdad? En sus dosis, las dosis correspondientes. Sí. Usted habló de que, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca protege hasta un 70%. Hay no, otra, 90, por ejemplo, 90%. La AstraZeneca. 90, sí, 90%. Sí. Muy bien. Entonces, usted hablaba de que hay vacunas que si protege un 70%, que es óptimo. Sí, ¿Es así? Así es. Entonces, en el caso que una persona se vacuna, la vacuna no protege 100%, esa persona pudiera contagiarse y de lograr contagiarse, el virus no va a causar estragos en su organismo. No, esa persona puede contagiarse y transmitir el virus. Claro, pero igualmente con las vacunas que tienen hasta ahora una efectividad de un 94 o 95% por igual. Lo que esto quiere decir en términos prácticos es lo siguiente, que de cada 100 personas que nos vacunemos, vamos a tener entre 5 y 10 personas que no se van a inmunizar. Y tenemos que contar con eso. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero por Dios, ¿por qué vamos de esta manera? Porque vamos a tener que seguir utilizando, oigan bien, las mascarillas y el distanciamiento y el lavado de manos hasta que tengamos la inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria. Ahora bien, ¿qué significa eso? Vamos a ponerlo optimísticamente, yo espero que sea así. Empezamos a vacunarnos en el primer trimestre de este año, ¿verdad? Y la intención de las autoridades sanitarias actuales es tratar de vacunar 5.5 millones de dominicanos, porque obviamente el que ya se contagió no se va a vacunar. Señores, no vamos a vacunar a los niños por debajo de 16 años, porque simplemente el virus prácticamente no los ataca, y se los ataca es un contagio sumamente leve. Entonces, obviamente que va a haber varios millones de dominicanos de ambos sexos que no van a requerir la vacuna, pero ya con 5 millones en el tercer trimestre de este año, que ya nosotros estemos vacunados, ya realmente la pandemia, ustedes van a ver cómo va a empezar a decaer, va a declinar inmediatamente y lo vamos a ver yo estoy siendo quizás súper optimista, pero me estoy basando en lo que nos dicen sí, lo que nos dicen los virólogos y los epidemiólogos, de que una vez nosotros tengamos una inmunidad comunitaria o de rebaño
la tengamos por alrededor del 70, 80, 90%, ya la nación debe volver a una cotidianidad. Ahora bien, hasta tanto eso ocurra, entonces, ¿cuál es el consejo? Sigamos utilizando la mascarilla porque siempre va a haber un nicho de la población, ya vuelvo a decir, entre un 6 y un 10% que todavía pueden contagiarse y transmitir el virus a esa población. Y a esa gente, obviamente, tenemos que cuidarlos. Siempre es gratísimo hablar con usted por sus conocimientos y la forma como lo comunica. O sea, siempre mi admiración eterna a usted. Doctor, usted en un momento dado decía el uso inclusive de una doble mascarilla. ¿Cuáles serían esas razones? Y un aspecto básico también, el tema de las secuelas. Las secuelas de aquellas personas que sobreviven al virus. Y algunos han presentado problemas incluso de derrame cerebral, problemas cardíacos y problemas muy marcados en el aspecto de daño al sistema circulatorio. Sí, mira, lo primero de la doble mascarilla es una información que nos ha llegado de los países donde tienen ya la cepa, la 501Y. Y además las otras cepas, pues fíjense que ya Japón descubrió otra cepa también, en California también. De hecho, el virus ha variado más de 27 veces desde julio del año pasado hasta ahora, ¿no? Ha tenido 27 variaciones. Entonces, la doble mascarilla es simplemente yo lo he dicho, para poner candado antes que nos roben. Porque si esta cepa nueva entra, como es más contagiosa y sabemos que la mascarilla esta mascarilla nos protege, la posibilidad, por ejemplo, de yo usarla constantemente, mi posibilidad de contagiarme es más o menos de un 0.4%. Pero si la uso doble es casi un 100% de que no me voy a contagiar. Okay. Entonces, es simplemente, yo lo que he hecho es una advertencia y no es una cuestión de asustar a la gente, por Dios, ni esto tiene nada que ver con política, ni mucho menos. Es simplemente decirle a la gente que la utilice, que es bueno, hasta que nosotros sepamos si la segunda cepa puede entrar al país. Alguien me preguntó, y si viene una tercera son 3 mascarillas, y si una cuarta son 4. Pero por Dios, yo no quisiera que la gente hiriera mi inteligencia, pero claro, por Dios. Claro. No, pero es lo correcto. Lo que pasa es que 2 mascarillas, la posibilidad de contagiarnos es prácticamente nula. Ya nosotros en los hospitales, bueno, yo vengo del quirófano ahora, y yo desde que yo entro al hospital o entro a una clínica con mi doble mascarilla, porque sé que la posibilidad de contagiarme es prácticamente cero. Estamos conversando con el doctor Dionisio, perdón, el tema de las secuelas, que quedó pendiente. Entonces, el tema de las secuelas, rápidamente, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, lo que sabemos es que los contagiados muy tempranamente, tanto en China como en los países europeos, Italia, Francia, etcétera, Alemania, como los contagiados dominicanos de principios de marzo, algunos de ellos todavía tienen secuelas. Las secuelas todavía no sabemos si van a ser permanentes. Pensamos que algunos pacientes con comorbilidades sí pudieran tener secuelas pulmonares por mucho tiempo. Yo tengo pacientes que se infectaron, se contagiaron a finales de marzo y todavía tienen secuelas cognitivas al día de hoy. Hoy precisamente vi un par de pacientes hoy que todavía tienen secuelas cognitivas de pérdida de memoria, etcétera, y algunos todavía con dificultades respiratorias. Lo que esto quiere decir es que lo mejor contra el coronavirus es que no nos dé realmente. ¿Cuánto van a durar las secuelas? Realmente no lo sabemos, pero hay que tener mucho cuidado con el contagio en personas que tienen comorbilidades, y vuelvo a repetir, como lo he dicho varias veces, la principal comorbilidad es la obesidad. Las personas que tienen sobrepeso son las que al contagiarse pueden tener serias dificultades y sobre todo de las secuelas que vienen después del contagio. Sí, doctor Puello, usted nos ha dicho bastante claro que la inmunidad de rebaño
prácticamente la alcanzaríamos vacunando a unos 5 o 6 millones de la población. Así Obviamente que hay una población, como el caso de los niños y ya de otra población que no se va a vacunar, pero la República Dominicana tiene una situación prácticamente única en el mundo. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuercito porque tenemos una comunidad que oscila entre 2 millones, 2.5, quizás menos, quizás más, de personas que de una u otra forma conviven con los dominicanos, y yo creo que esa población también entonces tendríamos que vacunar. Sí, ese es un tema donde, señores, ese es un tema que tenemos que tratar con mucho cuidado. Haitianos una realidad. Residentes de otras Sí. naciones, es una realidad en el país. Esa gente va a tener que ser vacunada. El problema estriba ahí en quién va a pagar por esas vacunas, porque la responsabilidad del Estado dominicano, por supuesto, de nuestros gobernantes, es vacunar a la población dominicana, porque es un derecho constitucional. Claro. Pero también habría que ver en este momento quién va a pagar por las vacunas de los extranjeros que residen aquí. Sí. Obviamente, ahí hay un tema de carácter compasivo y de carácter humano. No importa dónde esté un ser humano, si requiere la vacuna, se le debe poner. En ese sentido, habría que ver cómo la gente los directivos de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, los organismos internacionales, las grandes fundaciones, pudieran proveer esas vacunas. Y obviamente, en el caso de nuestros vecinos, tendría que ver cuál es el arreglo al que va a llegar nuestra nación con el presidente de la vecina nación haitiana. O sea, y cómo van a venir esas vacunas. Porque, fíjense, hay otro tema también al respecto, que es el tema del protocolo de vacunación. ¿A quiénes vamos a vacunar primero? Y yo he hecho la pregunta una y otra vez y me la he contestado yo mismo. Nosotros tenemos que vacunar a los centros de producción de la nación. ¿No creen ustedes que para proteger las líneas de riqueza de la nación, los que producen riqueza, tenemos que vacunarlos a ellos también en prima fase? Claro. ¿No se imaginan ustedes por un momento, no se preguntarán ustedes por un momento que tenemos que vacunar a todos los dominicanos que trabajan en las zonas turísticas, que produce dinero? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿no se imaginan ustedes que nosotros tenemos que vacunar a los enclaves urbanos y suburbanos donde se han manifestado la mayor cantidad de contagiados? ¿O no es verdad transporte público, transporte público, privado, o no es verdad que la mayor parte de nuestros contagiados está en el Santo Domingo Este, que está en La Vega, que está en Puerto Plata, en el barrio Cienfuegos de Santiago? Entonces, señores, el protocolo de vacunación de nuestra nación, que por suerte, una pequeña, no es tan difícil. Y nosotros podemos ser altamente creativos en ese sentido. Ahora, que si yo confío en las autoridades sanitarias, claro que sí que confío en ellas. Las autoridades sanitarias anteriores hicieron lo que ellos pudieron y están haciendo también lo correcto. O sea, yo no creo que nosotros debemos inmiscuir en este tipo de conversatorio el tema político partidario, porque ese es un tema que no nos compete en este momento. Este es un tema de unidad de la nación y de nosotros ponernos inteligentes para vacunarnos lo antes posible y vacunarnos bien y que la gente entienda de una vez por todas que las vacunas, aunque no es la respuesta 100%, pero es una respuesta, señores, que nos va a llevar a la cotidianidad. Sí. Finalmente, doctor Puello, para no abusar de su parte, ¿verdad? Aparte, hay con relación a la ivermectina, a pesar de que oficialmente no se recomienda, no sabe que por detrás mucha gente la está consumiendo de forma masiva, muchas de ellas recomendados hasta por profesionales de la medicina y a muchas personas que ya le dio el virus y lo superaron, dicen tener inmunidad, pero entonces uno escucha, ya yo estoy inmune, 3 meses, 6 meses,
si realmente existe un tiempo exacto o aproximado de inmunidad. Sí, de atrás hacia adelante. De la inmunidad sabemos muchas cosas. Sabemos que no solamente son las inmunoglobulinas G las que produce el virus, también sabemos que hay dos caminos más, dos rieles más de la inmunidad que se llaman los linfocitos T de memoria y los linfocitos B. Usted puede tener la IgG, la inmunoglobulina G, nula o muy bajita después del contagio y sin embargo estar inmunizado. Eso lo sabemos los médicos. Y por otro lado, la ivermectina, recuerden ustedes que en medicina todo está basado en evidencia. Las evidencias todavía son contradictorias con respecto a la ivermectina. Ahora, ¿cuál es la razón de que se está usando por un par de días y después a los 20 días la gente vuelve y la usa para mantener un nivel de este medicamento que es un antiparasitario? Yo lo catalogo como un tratamiento compasivo frente a lo que está sucediendo en el mundo entero con respecto al contagio. Ahora, desde el punto de vista médico, a nosotros los médicos que estamos muy al tanto de las grandes investigaciones, obviamente por los medios que ustedes saben electrónicos, nos gustaría ver un poquito más de pruebas de la ivermectina. ¿Critica el doctor Puello al que usa la ivermectina? No lo critico, porque simplemente hay medicamentos que se usan por compasión. Ahora bien, una vez se termine de estudiar este medicamento, entonces nosotros sabremos en qué pie estamos parados. Afortunadamente, este medicamento que tiene muchos años, que fue descubierto por el profesor Satoshi, japonés, hace muchísimos años, por suerte que es un medicamento bastante inocuo en la dosis que lo estamos tomando de peso. Se nos ha frisado momentáneamente el doctor ahí esos minutos. En la parte ya final de esta interesantísima conversación con el doctor José Joaquín Puello. Vamos a ver si ya, aunque sea para despedirla, lo tenemos de regreso, pero se nos ha frisado, lamentablemente. La verdad es que una conversación pero muy agradable, muy interesante, con datos inéditos, podríamos nosotros decir. Ahí lo tenemos. Ahí está el doctor. Vamos a ver. Sí. Doctor. Sí, doctor, continúe. Adelante. No, decía de la ivermectina finalmente que uno tiene que esperar un poco más los estudios que se están haciendo, los estudios aleatorios en muchas de las universidades y de los grandes centros de investigación, sencillamente para saber si el medicamento es tan efectivo como algunos dicen. Pero mientras tanto, el que lo usa por compasión o porque lo quiere usar, porque no hay otra fórmula directa de tratar el virus, utilizarlo. Ahora, miren, ya vienen otros medicamentos. La Universidad de Oxford, por ejemplo, está ya promoviendo los nanoanticuerpos para en el momento en que nosotros tenemos los primeros síntomas del virus, inmediatamente utilizar ese medicamento para detener la replicación del virus. Y miren, y van a venir medicamentos. Yo estoy seguro que antes de que entremos en el verano o en la primavera de este año, vamos a tener medicamentos realmente para combatir cuando comience el virus. Eso es seguro que eso va a pasar. Bueno, de verdad que agradecemos muchísimo, doctor José Joaquín Puello, su comparecencia a este espacio, el Tribunal de la Tarde. Muy interesante la conversación y siempre, pues, felicitándolo y deseándole siempre muchas bendiciones del Altísimo. No, igualmente a ustedes, gracias por esta participación. Creo que es importante este tipo de charlas, de conversatorio, de preguntas. Y entiendan ustedes que entienda la gente, la medicina es dinámica, todos los días sabemos algo más. Y decir las cosas como son, por Dios, la transparencia, miren, de una nación, no solamente es la transparencia en lo económico,
La transparencia de una nación es en todos los aspectos, informativos, médicos, de agricultura, de las nuevas innovaciones que ocurren tecnológicamente, en medicina ni hablar. Entonces de eso se trata. Y miren, y esto es tan cierto como aquel asertivo de que, señores, conocimiento no solamente es poder, conocimiento es desarrollo, es crecimiento de una nación. Y entonces de ahí se desprende todo lo que hemos hablado, y yo lo he oído a ustedes muchas veces, la educación, señores, educar a la gente, informarle a la gente qué está pasando en el mundo. El mundo no termina en la avenida George Washington, el mundo es demasiado amplio. Entonces, abrirnos todos al conocimiento, que a veces nos llegan malas noticias. Bueno, a veces las malas noticias son noticias buenas y viceversa. Y los dejo con esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Sí, con su permiso, entonces vamos a un contacto de publicidad para regresar con Cristian Rojas y los deportes, aprovechando ahí para saludar a algún perrito chihuahua que se ha integrado al espacio, ¿verdad? Esa es la famosa Lupe, que no me puede ver. Ese es Lupe. No, muy bien, muy bien. Está contento porque usted está ahí con ella. Exactamente, así es. Gracias, bueno, gracias. Vamos a la pausa. Gracias.